Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy en Diálogos tenemos un invitado muy especial, un investigador que ha sido parte importante del Colegio de la Frontera Norte durante los últimos 40 años y que ha dicho adiós a ser parte del Colegio de la Frontera Norte. Hablaremos con él de su experiencia a lo largo de estos 40 años y bueno, le pedimos que se quede con nosotros. Está como invitado el doctor Vicente Sánchez Munguía. Volvemos después de esto. Bien, está con nosotros el doctor Vicente Sánchez Munguía, doctor en Estudios de América Latina Contemporánea, mención Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Tijuana, hasta el pasado 30 de agosto. Algunos de sus cargos en el Colegio de la Frontera Norte ha sido director general regional noroeste, director del Departamento de Estudios de Administración Pública del 94 al 97, fue coordinador de los programas docentes de maestría en Administración Integral del Ambiente y también del doctorado en Ciencias Sociales. ¿No se me olvidó nada? Bienvenido, doctor Vicente Sánchez Munguía. No, bueno, pues no nos olvida nada. Gracias, muy amable. ¿No hay nada que sea importante, relevante de destacar? destacar? Ha sido importante en mi paso por el Colegio de la Frontera Norte, para mí. No sé si para vosotros o para el colegio mismo, bueno, ya hacen valoraciones que no me corresponden. El pasado viernes 30 de agosto nos encontramos en el correo con una carta de despedida en donde decías adiós a tu trabajo como investigador en el Colegio de la Frontera Norte y decías también algo que sonó triste, pero que es real, que era tu último día, ¿verdad?, en el Colegio de la Frontera Norte como parte de la planta de investigadores, porque me imagino que vas a seguir colaborando. Sí, gracias, sí. Yo ya había planteado, bueno, es un plan que yo ya traía en lo personal y a nivel familiar también, de hacer el retiro. Uno es por la edad, otro es la antigüedad y también algunos temas ya que la salud, empiezan a reclamar sus facturas, entonces es algo que estaba ya planeado. Pero también lo había pensado en una dimensión que pocos pensamos. Yo tengo un hijo también que acaba de terminar su maestría y pues Fortuna tiene un trabajo, pues no, a lo mejor no tan bien remunerado, pero bueno, tiene trabajo, de alguna manera vinculado a lo que él estudió. Pero entonces, cuando platica uno con jóvenes que están recién egresados, estamos viendo situaciones muy críticas que no son exclusivas del país, pero está el tema del trabajo, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar en renovar las plantas académicas, que estamos envejeciendo, los que ya estábamos desde antes. Y yo sí creo que también tenemos que pensar no solamente de manera egoísta en nuestras trayectorias y una serie de situaciones ahí que van dando nuestro sentido de ser nosotros mismos como académicos en los centros donde estamos, y dar oportunidad a que otros jóvenes vengan y hagan cosas mejor que nosotros, con otras metodologías, con otras técnicas y pues con más energía, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar también esa oportunidad de movilidad al interior de las plantas académicas, porque es real que los jóvenes están enfrentando situaciones críticas y precarias además, ¿no? Y con una buena formación. Entonces, son esas dos cuestiones, o sea, no pesa más una que otra, pero de todas maneras, el tema de la edad tarde o temprano te va a alcanzar en donde estés. Esa guerra ya está perdida, ¿no? Sí, eso ya es algo que pues es un destino fatal. Pero pues también no tienen la oportunidad también de ver que hay vida más allá de estas instalaciones o donde se encuentre la persona que está en estas casas. Tu punto de vista me llama la atención porque hay algunas personas en todas las áreas, no nomás del Colegio de la Frontera Norte, en otras instituciones, que de alguna manera pues no se quieren retirar. O sea, este miedo al retiro. Para un investigador de tu nivel, que conoces temas tan importantes y que has estado vigente durante todos estos años, ¿qué nos puedes
Hace rato nos estabas platicando antes de que empezáramos esta conversación, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cómo ves el campo de la investigación y lo que representa de hace 40 años a la fecha, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves y cómo lo ves en el futuro a corto plazo? No, bueno, es que es un campo que no termina, digo, la investigación es un tema apasionante si a uno le gusta y siempre te está planteando retos, ¿no? En términos de las metodologías, en términos de los conceptos, la realidad es muy dinámica. En los temas que yo trabajo, bueno, pues están ahí presentes, son temas que están yo me especialicé básicamente en dos temas. Uno es el tema que tiene que ver con el agua y aquí en la frontera, bueno, en todo el país, pero en la frontera tenemos esta particularidad de que tenemos una escasez de agua naturalmente, pero además es compartida con otro país, entonces siempre está sujeta a situaciones críticas en términos políticos, pero en términos naturales también y sociales. Entonces es un tema que se está haciendo más complicado por todo lo que llaman ahora el calentamiento global y el cambio climático. Entonces hay toda una serie de factores que hacen mucho más complejo esta cuestión y es un tema también global, pero tiene sus particularidades en el caso mexicano y en la frontera. Pero también el tema de seguridad pública y de violencia, en los cuales yo también he ido trabajando, pues todo el mundo, digo, no voy a decir todo lo que está pasando en este país, pero digo... Porque ya lo sabemos, ¿no? Sí, no, pero además llegamos, bueno, yo cuando llegué acá a la frontera y estaba yo en Matamoros, en Tamaulipas, pues para mí era como la gente del centro del país donde yo venía, me decían, ¿no te da miedo vivir ahí? Y no sé cuántas cosas por todo lo que salía en las noticias, ¿no? Pero después se fue expandiendo esto al resto del país, lo que se vivía en la frontera como algo así novedoso o extraordinario para la gente que no estaba viviendo acá, se fue generalizando en otros lugares del país, por desgracia, y ahora es un tema también pues que está en las páginas de los diarios. Es la nota roja de todos los días. Sí, de todos los días, sí, desafortunadamente. Vicente, pero en esta aplicación de la ciencia, justo en el análisis a la sociedad, en esta conexión, siempre, perdón, es un cliché, pero siempre los científicos, los académicos son vistos como una clase aparte, es decir, de alguna manera, lo digo con todo respeto, tú sabes que somos amigos, los sabiondos, los que saben todo, y como que están o no distantes de esta sociedad, esa conexión entre el científico y la sociedad se ha cortado, o digo más bien se ha hecho más fuerte, o sea, la distancia, el abismo que de alguna manera hay entre el estudio de los fenómenos, lo que tú mencionabas, por ejemplo, de la seguridad del agua, a arribarlo a la sociedad y que la gente diga, oye, pues estos académicos, estos científicos, como sucede, están trabajando para que las cosas mejoren. ¿Se ha cambiado ese concepto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves al académico o al científico del futuro? ¿Igual? ¿Distinto? ¿Cómo lo observas? Bueno, hay todo un tema que no es nuevo en relación a este vínculo entre el que hace o indaga y encuentra cosas, o trata de explicar los fenómenos que ocurren. Entonces, tenemos yo lo veo así, hay dos cuestiones. Uno, por desgracia, pues tenemos una sociedad que está muy fragmentada y donde hay una gran población que no tiene el privilegio que tenemos nosotros de llegar a estándares de educación alta, ¿no? Ese es un problema que tenemos como país. Digo, todos sabemos el rezago educativo, la deserción escolar y una serie de factores de orden social y político que tienen que ver con la atención que los gobiernos y la propia sociedad dan sobre la educación de las generaciones nuevas. Entonces, es una parte que, digamos, nosotros no podemos resolver como investigadores y por eso es que también somos somos privilegiados en cierto sentido en este país, pero también se vuelve como una élite. Entonces, está visto así, en buena medida por esa cuestión. Pero por otro lado también está la cuestión de que digamos, nosotros podemos aportar conocimiento, y de hecho sí lo hacemos,
y comprensión de los fenómenos que ocurren en términos científicos. Pero los que toman decisiones son otras personas y no somos nosotros. O sea, nosotros no estamos en el poder político donde se toman decisiones o en los cargos administrativos de las burocracias especializadas en el Estado, ¿no? Entonces, sí generamos algunas comunicaciones, no siempre son tan fructíferas y no siempre son tan fluidas. Entonces, me preguntabas, ¿cómo te imaginas la comunicación? Por fortuna, bueno, ha habido en el pasado, y menos, ahora cada vez más, este vínculo de que ahora se llama incidencia, que le dicen incidencia, que era la vinculación, decíamos un poquito antes, de los investigadores y de la investigación con los campos de toma de decisiones a diferentes escalas, con los gobiernos, con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan también en estas cuestiones, empujando desde ahí. Entonces sí, hay todo un asunto que viene desde hace algunos años que le llaman la gobernanza, por ejemplo, donde los gobiernos están de alguna forma también obligados o por la propia presión de los actores de la sociedad, sean de la economía, sean de la propia sociedad a nivel de barrio, de colonia, etcétera, que exigen y también plantean incluso algunas soluciones. Te voy a pedir que hagamos una pausa porque tenemos que irnos a corte y regresamos con más de esta conversación con Vicente Sánchez Munguía. Bien, pues continuamos en esta conversación con Vicente Sánchez Munguía y bueno, me platicabas un poco para la referencia de cómo entras al colegio, las ciudades en donde has estado como parte del colegio y finalmente toda esta larga estadía en Tijuana. ¿Qué te falta? ¿Qué te queda? ¿Qué puntos se quedan pendientes? ¿Qué dirías si tuvieras que hacer un decálogo en ese sentido con tu experiencia para los jóvenes que se quieren dedicar a la investigación o para los académicos que apenas están iniciando su carrera como tú empezaste hace estos 40 años? Bueno, empezabas antes, ya 40 años que estabas en el Colegio de la Frontera. Sí, no, bueno, creo que, bueno, no puedo dar lecciones a nadie, pero sí recomendaría que la gente se vincule más a las comunidades locales, es decir, que interactúe más con gente de la propia comunidad, con diferentes actores, ¿no? Se aprende mucho también de ellos, porque uno entiende más de cerca los problemas que se viven, ¿no? Esa es una, pero también aquí en la frontera tenemos, es un laboratorio, para mí es muy, muy interesante, o ha sido bien interesante, porque tienes en el mismo espacio dos países que son bien diferentes, ¿no? Bien diferentes, entonces, y uno se pregunta, o la pregunta es, ¿por qué estando en un mismo espacio que físicamente es prácticamente el mismo, solamente la frontera política es la que los divide? ¿Por qué las cosas se hacen tan distinto en un país y en otro, ¿no? Entonces, pues es una pregunta que es como aparentemente muy inocua, pero en realidad tiene mucha profundidad. Estas cuestiones tenemos que preguntarnos. Y entonces también viene una segunda cuestión, donde nosotros como investigadores
tenemos que pasar la frontera también, interactuar con colegas de allá y entender un poco también con intercambios ahí también y cómo es esa problemática que estaban teniendo ellos, ¿no? Porque además esto hay un enlace muy fuerte, cada vez se ha hecho más, pero de esta interacción e integración además, ¿no? Donde se convive mucho y se demandan de intercambios de todo orden, lícito e ilícito en los dos sentidos, de sur a norte, de norte a sur. Entonces esos flujos es parte de lo que se estudia aquí, pero hace falta como más intercambio, ¿no? Hay que fortalecer los lazos de intercambio, de cooperación con nuestros colegas que están al otro lado de la frontera, también intentando entender qué es lo que ocurre aquí, porque pasan aquí muchas cosas muy importantes, ¿no? Entonces, había un letrero, me acuerdo, en una barda, aquí en Tijuana hacen mucho graffiti y hay mucho esta cuestión de los grupos sociales que trabajan con las comunidades de migrantes y eso, y entonces había un letrero en una parte que decía, Tijuana es la esquina donde se estrellan los sueños, alguna cosa así, ¿no? Entonces, es una sociedad que es una promesa para mucha gente que viene, pero también es una realidad muy compleja en términos de lo que puede significar también el fracaso en la intención de mejorar la vida de la gente que quiere esa promesa, ¿no? Entonces, sí hay una serie de situaciones que tenemos que entender y es dura esa realidad, pero está ahí, ¿no? Entonces, pero por otro lado, la frontera, te digo, es un reto también porque hay ese laboratorio es muy creativo, ¿no? Y en Tijuana, esa riqueza de Tijuana está ahí, ¿no? Entonces, me fascinan mucho los colectivos, por ejemplo, que surgen y que son muy creativos desde el punto de vista artístico, empresarial, lo que sé yo. Entonces, toda una serie de cosas que ocurren en la ciudad que la hacen fascinante y muy retadora, ¿no? Para alguien que trabaja desde diferentes perspectivas disciplinarias, es fascinante, pues, o sea, si uno le interesa realmente entender eso, un poquito acercarse a esos movimientos, a la gente que está ahí trabajando, haciendo cosas, pues eso es parte, digamos, de las curiosidades que uno tiene que ir a poner ahí en esas realidades, ¿no? Cómo vive la gente, cómo hace para sobrevivir, solventar su vida cotidiana, ¿no? Porque sabemos que es yo la veo así, es muy acogedora la ciudad, pero a su vez es compleja, pues, o sea... Lo que tú dices es retadora. Es retadora, sí, entonces, y eso da pie a mucha creatividad, por otro lado, ¿no? Entonces, sí hay como muchas cosas que... No es aburrido, pues, la frontera no tiene nada de aburrido. Entonces, yo recuerdo la experiencia que yo tenía de Tamaulipas era así. Iba a la capital es un estado que tiene su capital a 400 kilómetros de la frontera, entonces, pero tiene ciudades importantes a lo largo de la frontera, entonces, y decían los de la frontera cuando yo iba a la capital, decían, qué aburrido es allá, ¿no? Y los de allá decían que acá pues era un caos así tremendo, ¿no? Entonces, eso es un poco como aquí, con la visión que tenemos entre Tijuana y Ensenada, ¿no? Aquí en Tijuana, bueno, pues todo el mundo ya tiene un imaginario de lo que es Tijuana, pero en Ensenada, incluso estatalmente todavía en algunos medios se le menciona así como una ciudad en calma y más enfocada a la ciencia, el arte, ¿no? Entonces es como la Blancanieves del cuento, ¿no? Sí, aunque ya tú que eres experto en temas de seguridad, ya ves que hay ahí sí, eso se ha perdido, ¿no? Graves, sí. Eso se ha perdido, sí. Entonces, yo te dejaría una pregunta porque se nos está agotando el tiempo. Tú decías hace rato, bueno, uno hace las investigaciones, hace los estudios, pero no toma las decisiones políticas. En ese sentido, ¿escuchan más ahora que antes? ¿Están igual? Es como parte de, y sobre todo en ese sentido el enfoque me gustaría mucho, Vicente, ahora que incluso va a haber una Secretaría de Ciencia. ¿Tú crees que eso va a cambiar en el sentido de escuchar a quienes
realizan investigaciones, que conocen las situaciones así para tomar decisiones? ¿Crees tú que esa relación entre científicos, sociedad y toma de decisiones de políticos vaya a cambiar en los próximos meses, en los próximos años? Hacemos una pausa y regresamos en este diálogo con Vicente Sánchez Munguía. Bueno, pues retomamos esta conversación con nuestro invitado hoy en Diálogos desde la Frontera. Dejé una pregunta al aire. ¿Qué opinión te queda o nos puedes dar? Bueno, mira, en la experiencia que yo tengo aquí en el colegio siempre, y quizás por el liderazgo de Jorge Bustamante, fundador de este centro, siempre hubo una interlocución, sobre todo, bueno, con el sector público más, ¿no? Con el gobierno, sobre todo con el gobierno federal, quiero decirlo. Luego ya, en la medida en que fuimos teniendo más presencia regional, también con los gobiernos estatales, locales, de alguna manera, esa presencia se fue fortaleciendo. Ahora, a veces digo, el que tengas el acercamiento y la interlocución con el gobierno no te garantiza necesariamente que lo que tú les digas vaya a ser considerado, ¿no? Digo, como yo te decía hace rato, decir, que tú tienes aquí tu propuesta y tus hallazgos y lo que tú quieras, pero bueno, los responsables de tomar las decisiones pues son ellos, y si están en sus racionalidades, sus objetivos, etcétera, etcétera. Entonces uno entiende pues que los políticos tienen sus agendas y va a depender de eso, ¿no? Y seguramente pues hay otras personas también que trabajan temas o de alguna otra perspectiva y también les presentan cosas, entonces ellos tendrán que valorar ahí una serie de cuestiones para tomarlo. Ahora, en la perspectiva de lo que viene, pues más bien es como una apuesta a la esperanza, ¿no? Tenemos, por fortuna, la presidenta entrante es alguien que tiene un antecedente científico y ese es un valor que hay que considerar. Vamos a ver qué tanto lo incorpora como parte de sus agendas y parte de sus tomas de decisiones, el tener en cuenta la producción que se genera en los centros de investigación o la investigación en sí misma como parte de los insumos para tomar decisiones, ¿no? Esa es una. Y la otra es, en términos muy específicos de la elevación de las áreas de ciencia y de investigación como una secretaría, pues ojalá y eso sirva para fortalecer realmente también el ámbito científico en términos de
de darle más recursos para que se fortalezca en diferentes áreas, ¿no? y se modernicen muchas de las áreas que requieren pues más atención, ¿no? Entonces, ese es, digamos, pero es una apuesta a la esperanza en el mediano plazo, no creo que en el corto plazo, porque bueno, sabemos que vienen situaciones presupuestales críticas, y entonces en ese sentido no sabemos de inmediato cómo va a ser esos apoyos pero pienso que sí puede haber un giro y digo que puede haberlo, no que vaya a ser así, pero ojalá y sí, en el sentido de fortalecer la ciencia, pero también pues hace falta que los jóvenes que están en la formación todavía, desde lo básico hasta la universidad, en esa formación, antes de llegar al posgrado, pues tengan también formación más sólidas, ¿no? Entonces, porque tenemos eso que mencionábamos, hay un deterioro en la parte formativa y tenemos que fortalecer todo el árbol, ¿no? El tronco del árbol. Y nosotros estamos pues en la parte última que es ya la aplicación del conocimiento y la generación de conocimiento, y ahí es digamos esa parte que está vinculada con esta nueva secretaría. Pero sí esperaríamos bueno, por ejemplo, el tema que me atañe ahora es la renovación de las plantas académicas. Creo que el país está urgido de que se generen condiciones para que la gente se vaya, porque entiendo y platicando con gente que está en mi edad o más avanzados en estos centros, entiendo que sí, que hay una pasión por el trabajo y todas estas cuestiones, pero también hay un temor a que la pérdida del poder adquisitivo y de las condiciones de vida se deterioren cuando se aleja de no recibir de manera quincenal su ingreso al que está acostumbrado, ¿no? Sí. Entonces sí hay eso, sobre todo porque también lo que piensan mis colegas que están como yo, es qué va a pasar con mi salud y qué va a pasar con la familia y esas cuestiones. Entonces hay una cierta inseguridad también en términos de los servicios asistenciales que recibimos, y donde también, pues digo, somos parte de esta sociedad. Todos estamos sometidos a estas presiones, pero quienes hemos llegado a esto y tenemos gastos médicos mayores o etcétera, etcétera, pues no queremos perderlo, pero porque no hay otras opciones tampoco tan prometedoras, digamos, en ese sentido para nosotros saliendo de acá. Igual entonces, que cualquier otra persona. Exacto. Entonces, aunque bueno, quizás pudiéramos decir en la cuestión de ingresos podría ser más o menos, pero es la misma preocupación que se tiene en todos los gremios. Vicente Sánchez Munguía, pues la verdad te vamos a extrañar mucho. Sabemos que vamos a seguir teniendo contacto contigo porque sigues incorporado con algunas actividades en el ámbito académico, o sea, no te retiras definitivamente, pero bueno, además queda pendiente tu aportación en esta materia del agua, donde tú y otros colegas tuyos han sugerido soluciones. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, pues parece que no los han escuchado. Pero en fin, gracias por esta conversación, gracias por tus reflexiones y la mejor de las suertes. No, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de la Frontera Norte y a todos los colegas que hacen posible todo lo que hace esta institución y otros centros también similares, pero este es el centro que yo llevo en mi corazón, en mi trayectoria, y pues estoy muy agradecido siempre con todos. Pues es un centro con mucho prestigio, con mucho nombre, mucho nivel, y pues tú fuiste parte de él, y pues aquí te vamos a estar siempre recordando. Larga vida al colegio y a ustedes también. Sí, gracias a Vicente Sánchez Munguía, y gracias a usted por su atención a este Diálogos desde la Frontera, gracias a todo el equipo que lo hace posible. Antes que despedirme, también invitarlo a que visite todas las plataformas del Colegio de la Frontera Norte. Allí están los ensayos, los libros, las investigaciones en las que ha participado nuestro invitado, Vicente Sánchez Munguía, y las puede encontrar en www.elcolet.mx. Y por supuesto, pues muchas gracias al equipo que hace posible este programa: Óscar Ochoa, coordinador de video, Fabián Ayala en el audio,
nuestro ingeniero de audio y por supuesto a nuestros muy queridos becarios Leonardo Barajas y Yareli Núñez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.